Pues si gustan, vamos dando inicio. De acuerdo. Muy bien, pues en primer lugar, muchísimas gracias a los asistentes a este webinar denominado Relocalización de Empresas hacia Estados Unidos, una oportunidad para empresas PYME. Sobre todo, pues nos vamos a enfocar mucho a empresas mexicanas que están en la cadena de suministro y que creemos que con esta presentación que vamos a tener el día de hoy, la idea es presentarles tres ámbitos, ¿no? ¿En dónde estamos actualmente? ¿Qué es lo que ha generado que el tema de nearshoring, reshoring vaya acrecentándose y cómo a través de estos movimientos que están generándose, pues tienen un impacto en las empresas mexicanas? ¿Qué es lo que tienen que estar haciendo? Esto, vamos a ver algunos ejemplos de casos de reshoring y nearshoring. Y lo interesante aquí también es que no nada más se van a ir con esta información, sino que también van a poder ver el programa que hemos desarrollado, que va precisamente a ayudar a que estas empresas, como las que ustedes representan, tengan una oportunidad, ¿no?, de identificar primero en dónde está ubicada su empresa, cuáles son algunas posibles brechas que puedan existir, y con este programa que hemos implementado, estas herramientas que también ustedes al terminar este webinar, si toman la decisión en un momento dado de empezar a trabajar en cómo irse preparando para el reshoring y nearshoring, van a poder precisamente llevarse una herramienta importante de un asset mapping para identificar precisamente fortalezas que tiene la empresa, diferenciadores y sobre todo, pues, brechas que es importante atender. Otro ámbito que va a tener este webinar es precisamente identificar, un poco hacer la reflexión, ¿no? ¿Cuáles son estos retos y estas oportunidades? Entonces, muy rápido, yo me un poco, adelante por favor, para ver nuestra agenda de hoy. Si gustan, avanzamos. Perfecto. Entonces, aquí solamente yo les voy a dar una breve semblanza de lo que es FUMEC. Aquí están los expositores que van a participar el día de hoy, entre ellos su servidora Ana Boeta, Eugenio Marín, que es director ejecutivo de FUMEC, Luis Pineda, que es coordinador en FUMEC, Jesús Morales, que está a cargo de la iniciativa Manufacturing Reshoring, y Carlos Meneses, que está como coordinador en automotriz e industria 4.0. Entonces, les voy a comentar muy brevemente una semblanza de quiénes somos, ¿no? Qué es FUMEC, y para dar paso a las ponencias. Entonces, me dijeron también que pudiera compartirles que por favor mantengamos en mute el micrófono. Las preguntas que tengan, con todo gusto las pueden ir poniendo en el chat, y la idea es que al final se puedan contestar. Y eso es un poco las instrucciones, ¿no?, para este tipo de dinámicas. Y bueno, la idea es, adelante, comentarles muy brevemente qué es FUMEC, qué hacemos. Somos un organismo binacional, no gubernamental, que surge, ¿no?, durante el Tratado de Libre Comercio con apoyo de organizaciones de México y Estados Unidos. De hecho, estamos ya por celebrar nuestros 30 años de trayectoria. Y desde el inicio, ¿qué es lo que hemos fomentado? Bueno, diseñar, promover y facilitar, articular programas de alto impacto que impulsen el desarrollo de ecosistemas de valor para regiones y sectores de interés mutuo, sectores estratégicos. Adelante, por favor. ¿Qué nos caracteriza? Bueno, FUMEC tiene el aporte de valor manteniéndonos de alguna manera a la vanguardia. ¿Qué es lo que está sucediendo en los sectores? ¿Hacia dónde hay que voltear? ¿Dónde están estas tendencias tecnológicas? Y esto es lo que incorporamos en cada una de nuestras intervenciones, además de facilitar la construcción de redes colaborativas, hacer sinergia, para que en cada intervención realmente haya un valor agregado y beneficios muy concretos. Entonces,
Esto es lo que diferencia y genera, pues, FUMEC. Tenemos también, adelante por favor, una junta de gobierno que está integrada por, personalidades destacadas en México y en Estados Unidos, en el ámbito empresarial, académico, y que tienen esta participación conjunta con FUMEC para ubicar hacia dónde están teniendo hacia dónde están enfocándose estas tendencias y oportunidades. Actualmente está Kirkpatrick como presidente de la Junta de Gobierno. Él está a cargo del McAllen Economic Development Corporation, y como el equipo directivo está el ingeniero Eugenio Marín como director ejecutivo y Jessica Lilly en la parte de Estados Unidos, más todo lo que somos líderes en FUMEC, ¿no? Que hacemos esta intervención. Y adelante, por favor. Otro tema importante es qué sectores, dónde intervenimos, ¿no? Hemos estado ampliando la participación en sectores en agroindustria, manufactura avanzada, automotriz, aeroespacial, industria 4.0 como un transversal importante, salud, tecnología de la información, educación y propiedad intelectual. Entonces, abarcamos realmente una amplia gama de servicios. ¿Y qué tenemos como impactos? Bueno, más de 5,000 empresas atendidas en diferentes iniciativas por parte de FUMEC. También hemos trabajado con emprendedores con programas de acompañamiento, más de 1,000, y estas metodologías ágiles de emprendimiento, más de 1,300 pequeños productores, y algo que caracteriza pues a FUMEC es la vinculación. Tenemos más de 200 universidades, instituciones académicas, clústeres con gobiernos con los que nos interactuamos, y este impacto se ha visto en más de 185 millones de dólares que hemos estado aplicando en los programas que provienen de la iniciativa privada y también de gobierno, y para precisamente fortalecer pues todas estas intervenciones. Entonces, adelante, por favor. Yo doy paso al ingeniero Carlos Meneses y ingeniero Luis Pineda para hablar sobre este tema de antecedentes que hay, ¿no? En la actualidad también, qué casos de éxito hay en todo el panorama de reshoring y nearshoring. ¿Qué tal? Buenos días. La siguiente, por favor. Pues vamos a platicar un poquito de qué es el nearshoring y dónde surge. No surge en estos últimos años. De hecho, el nearshoring tiene toda una historia desde la administración Obama, en que ya existía esta preocupación de Estados Unidos por rescatar la actividad industrial que estaba yendo a otros países con la globalización, con menores costos de manufactura, etcétera. Entonces, desde el 2000 ya se notaba este tema de la migración hacia los países asiáticos. Bueno, en México, hacia México ya venía desde atrás con el tema de del Tratado de Libre Comercio, donde elementos que después se dieron cuenta que eran esenciales para el progreso de Estados Unidos se fueron enviando a Asia. Los costos eran muy bajos, el costo logístico era bajo también. Sin embargo, en la administración Obama, pues ya tomaron algunas medidas, por ejemplo, ya se veía venir autos eléctricos, ya empezaron a considerar que había tecnologías clave que no deberían de irse, como los motores eléctricos, fabricación de baterías. No había más que sugerencias, pero en 2017, al llegar la administración Trump, empieza a tomar medidas, inclusive arancelarias, de guerra comercial, ya para encarecer todos estos bienes intermedios que venían a la cadena de valor y que provenían de Asia y específicamente de China. Y en ese momento hay una relocalización de Estados Unidos, hay un reshoring de muchos componentes de la cadena de manufactura que pues ya no eran tan viables económicamente de traerlos desde Asia. Entonces ahí viene un primer repunte del reshoring, de la relocalización de Estados Unidos, y continuó esta esta guerra arancelaria hasta el final de la administración Trump. Y después ya viene el tema de la pandemia. Finalmente, creo que el tema de la pandemia fue realmente lo que más impulsó el reshoring hacia Estados Unidos,
sencillamente porque se dieron cuenta de que no tenían algunos medicamentos, los ventiladores no los podían fabricar, entonces se dieron cuenta que estratégicamente habían dejado ir demasiadas cosas hacia Asia, que ya se había visto también el tema de los semiconductores cuando hubo un tsunami en Asia, y cuando llega la administración Biden, hace lanza una orden ejecutiva en el 2021 para analizar cuáles son los aspectos estratégicos que deben regresar o que debe tratarse de regresar a Estados Unidos. Y determinan que básicamente es el tema de las baterías de alta capacidad, el tema de farmacéuticos y el tema de materias primas estratégicas como sería el litio. Y empieza a haber en ese momento una serie de incentivos, tanto federales como estatales, para recobrar la manufactura, tomando en cuenta también que pues ya no era viable, los costos de los contenedores habían subido mucho, seguían los aranceles, y entonces lo evidente económicamente era hacer un reshoring de muchos de estos componentes, y también lo obvio es que como segunda alternativa era hacer un nearshoring hacia sus socios comerciales del TEMEC, donde también los aranceles sean reducidos y el costo sería más competitivo. Finalmente llegamos al 2022, donde ya muchas empresas han regresado. Por ahí tenemos algunos ejemplos de empresas que han hecho reshoring en Estados Unidos, muchos en el sur de Estados Unidos. Y esto conlleva de que busquen una proveeduría, estas empresas que han relocalizado en Estados Unidos, proveeduría local o proveeduría regional. Y siendo Estados del Sur, pues digamos lo regional se extiende hacia México, donde hemos sido un socio comercial confiable. Entonces, pues aquí se han dado dos fenómenos, ¿no? Uno es el reshoring de compañías a Estados Unidos y el nearshoring de la cadena de proveeduría hacia México, que es algo que es lo que queremos aprovechar. La siguiente, por favor. Solo como un ejemplo, quisiera mostrarle algunas oportunidades que hemos identificado respecto a la cadena de proveeduría específicamente, que pues es la que creo que más nos interesa, ¿no? Yo vengo de la parte automotriz, entonces hice un rastreo de la parte precisamente de, por ejemplo, de autos eléctricos, y encontré algunas cosas que se están requiriendo y otras que realmente no, aunque uno podría pensar que sí lo están requiriendo, ¿no? Por ejemplo, la gente de Tesla que está estableciendo cadenas de proveeduría en México amablemente me platicó un poquito de algunos temas. Por ejemplo, me comentaban, mucha gente se acerca porque quiere vender baterías. Realmente es importante que sepan que lo que son los sistemas complejos, grandes y la batería del chasis son, se van a producir en forma interna, en forma vertical. Es un core de nuestra fabricación, y eso no lo vamos a sacar a proveeduría, pero cosas como procesos de die casting de alta presión, inyección de aluminio, plástico, soldadura bracing, estampado de alta velocidad, etcétera, sí van a salir como proceso y se están buscando pruebas en México. Y como componentes específicos, pues la tapa de carga eléctrica, lo que equivalen los coches actuales a la tapa de gasolina, pues aquí es donde pone el conector para carga, el bus bar, que es una parte importante del ensamble de baterías, micromotores, arneses pequeños eléctricos, y en general, ya hablando de varios de los fabricantes de autos eléctricos que están en los estados fronterizos, temas interesantes que buscan son arneses eléctricos, die casting. Die casting es muy buscado, pero con nuevas aleaciones, con objetos de paredes más delgadas y de alta complejidad técnica, estampado, pero estampado de 1,500 toneladas, y maquinado CNC, donde aquí el detalle es que estaba uno acostumbrado a CNC de piezas muy pequeñas, muy precisas, y el CNC de maquinaria pesada. Y aquí hay lo que está buscando una combinación, ¿no? Es piezas más grandes que lo que se acostumbraba con CNC de precisión para hacer, por ejemplo, flechas. Entonces, eso es lo que hemos investigado, que andan buscando en México para hacer el nearshoring. A continuación vamos a platicar un poquito de esta relocalización de nearshoring. Luis, si quisieras continuar.
Claro, la siguiente, por favor. Algunos otros casos relacionados, como bien lo comentaba Carlos, con todo este tema de reshoring, es este ejemplo también de la parte electrónica, de la parte tecnológica, que ha tenido también un boom bastante interesante y bastante importante, no solamente en algunas regiones como lo que siempre se consideró California, sino también que muchas de estas empresas se han estado incluso moviendo internamente de Estados Unidos hacia otras zonas como es el estado de Texas, y también que internacionalmente con todo este tema de reshoring ha estado integrándose de regreso a Texas también. Y este es el ejemplo de Flextronics con Motorola y una alianza que tienen también con Google. La siguiente, por favor. Esto forma parte de un ejemplo de diversificación de que otros sectores también se están relocalizando y algunas situaciones que también están buscando controlar. En este caso se seleccionó un modelo que es el famoso Moto X, que podríamos mencionar que forma parte de un modelo gama, digamos, baja gama media, pero que comenzó digamos, el análisis fue realizado en torno a los altos costos logísticos y tiempos de entrega, y más particularmente, bueno, que vienen de China, y más particularmente sobre la complejidad de poder ligar las actividades de ingeniería y manufactura y diseño. Entonces, esta situación orilló a que entre los tres socios que vemos aquí de estas grandes marcas decidieran relocalizar esta producción hacia Fort Worth, Texas, con impactos bastante considerables tanto a nivel directo como a nivel indirecto, ¿verdad? Que sabemos que compartimos una frontera bastante dinámica al norte de México. En este caso se generaron 2.000 nuevos empleos y se comenzaron también a reconvertir espacios que previamente estaban destinados para otro tipo de industrias o industrias que incluso en algún momento se habían ido de estas zonas y que actualmente se están nuevamente reutilizando para ensamblar y fabricar este tipo de equipos. Se logró relocalizar el 70% del ensamble de esta cadena electrónica, y adicionalmente esto facilita también una mayor agilidad entre lo que les comentaba sobre la cadena, la gran cadena de diseño, manufactura y fabricación, que actualmente sabemos que tanto equipos y componentes de diferentes industrias vuelan o navegan alrededor de todo el mundo para cumplir o concretar toda la cadena de proveeduría. Entonces esto estará orillando nuevamente también el desarrollo de oportunidades futuras o facilitando oportunidades futuras al nuevamente reintegrar estas cadenas y estos procesos importantes al sur de Texas, ¿verdad? Y esto también se complementa mucho con toda esta parte de relocalización tecnológica de empresas, no solamente a nivel tecnológico sino también incluso automotriz, donde ya se menciona incluso ciertas regiones como es alrededor de Austin o alrededor del sur de Texas, en este triángulo de sus tres principales ciudades, sobre cómo se está desarrollando incluso un futuro Silicon Valley, claro, todavía a escala, ¿verdad?, de lo que en su momento fue California, pero que está captando una gran cantidad de empresas tecnológicas que a final de cuentas también requieren procesos de manufactura, y todos ellos directamente estarán requiriendo también una gran base de proveedores fuertes al sur de la frontera y al norte de México, ¿verdad? Entonces, nuevamente para dejar un caso de ejemplo por acá sobre otras actividades que se están desarrollando con el tema de reshoring y nearshoring entre México y Estados Unidos. Gracias. Bueno, muchas gracias a mis compañeros por todo el contexto de lo que está pasando en Estados Unidos, y creo que eso da pie a el proyecto que estamos impulsando en esta ocasión, que se llama Manufacturing Reshoring. Es un proyecto que tiene el objetivo de desarrollar en el sur de Texas y norte de México una región más competitiva e integrada para alojar los proyectos de manufactura que se están relocalizando y hacer crecer la actividad industrial en beneficio de los diferentes eslabones de la cadena de suministros que la integran. Esta iniciativa está impulsada por 4 organizaciones principalmente. Nosotros como FUMEC en la parte operativa, el McAllen Development Economic Corporation como parte financiera y también operativa, iDream, que a su vez es un consorcio de la defensa de Estados Unidos, y TIMAC, que es un centro de desarrollo e innovación dentro de la Universidad de Texas Rio Grande Valley. Bueno, el principal objetivo, como ya lo mencioné a nivel macro, es desarrollar en esta región una región más competitiva e integrada,
integrar los diferentes eslabones de la cadena de suministro. Para esto tenemos que mapear los activos de manufactura en la región fronteriza del norte de México y sur de Texas, para detectar las capacidades de las empresas manufactureras, para conectar las oportunidades que también estamos mapeando y para atender esas brechas en la cadena de valor que podamos encontrar en el grueso de las empresas, ¿no? ¿Qué empresas pueden participar en este proyecto? Bueno, estamos buscando principalmente empresas de manufactura, empresas que se ubiquen en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, o bien en la región de Texas, que atienden alguno de estos sectores: automotriz, transporte, aeroespacial, defensa, energía, minería, salud, electrodomésticos, textil, electrónica y plástico. Dentro de sus capacidades deberían tener alguna de las siguientes: metalmecánica en general, inyección de plásticos, compuestos de carbono y fibra de vidrio, fundición en diferentes aleaciones, moldes y troqueles, maquinados de alta precisión, tratamientos térmicos, recubrimientos y todas aquellas empresas también que hagan algún proceso de automatización, fabricación de máquinas y herramientas. ¿Cuáles son los principales beneficios de esta iniciativa? Bueno, como lo mencionamos, mapear los activos de manufactura que tiene la región norte de México y sur de Texas, ayudar a detectar las brechas que existen en la cadena de suministro y enfocar acciones de atención a esas brechas, identificar el potencial regional de manufactura para atraer nuevas empresas y lograr la expansión de las ya existentes. Es decir, queremos encontrar en qué son los mejores en esta región y ver cómo podemos integrar esas diferentes empresas para crear un hub de manufactura que pueda atender los proyectos que se están relocalizando de Estados Unidos, ¿no? Uno de los principales beneficios es conectar esas oportunidades de negocio con las pymes que forman parte de la cadena de valor y que se integran al programa, y ampliar la integración de estos eslabones de la cadena para elevar la competitividad de la región. El proyecto consta de 3 fases. Actualmente estamos operando la primera fase, que es el mapeo de capacidades de manufactura. A lo largo de las 3 fases, como pueden ver en la línea de abajo, estamos identificando oportunidades de negocio en la relocalización de proyectos a través de comunicación con OEMs, Tier 1 y Tier 2, a lo largo de esta región de Texas y los estados que la colindan, del lado de México. En la segunda fase vamos a hacer un análisis y vamos a empezar a vincular esas oportunidades detectadas. Este análisis es de la información que pudimos levantar de las capacidades de manufactura que encontramos a lo largo de toda la región. Evidentemente, habrá empresas que por sus capacidades actuales les falte a lo mejor una certificación, a lo mejor no cuentan con la capacidad instalada necesaria, tal vez simplemente es un tema de fortalecimiento empresarial. Y bueno, en todas estas brechas que hemos estado detectando las vamos a estar fortaleciendo en una tercera etapa del proyecto que va a estarse operando en 2023 y 2024, ¿no? Bien, me gustaría comentarles más acerca de la primera fase, que es la que estamos operando. Y bueno, para poder mapear a todas las empresas de manufactura en esa región, hemos desarrollado una herramienta de evaluación y de mapeo online para concentrar los datos de las empresas y mejorar el proceso de análisis en la segunda etapa. ¿Qué estamos mapeando en esta plataforma online? Bueno, necesitamos saber acerca de sus procesos, de sus productos, de los servicios, cuál es su capacidad de producción, qué equipamiento tienen, si cuentan con alguna certificación, en qué mercados están actualmente y a qué mercado apuntan, ¿no?, en un futuro a corto o mediano plazo. Esto nos dará información de con qué oportunidades los podemos vincular. ¿Cuál es el proceso? Bueno, primero necesitamos su confirmación. Firmamos un NDA para poder manejar de la mejor forma su información. Como siguiente paso, creamos una cuenta de usuario en la plataforma online. El tercer paso sería el proceso de recopilación de la información. Ahí evaluamos 7 áreas de la empresa que ahorita les voy a mostrar. A lo largo de este proceso de recopilación de la información, bueno, FUMEC y sus diferentes asesores, que son mis compañeros que ya conocen, están de la mano con las empresas para subir esta información y lograr que realmente tengamos una fotografía de sus capacidades y así saber qué proyectos les podemos estar delegando en algún momento, ¿no?
Bueno, como cuarto paso es la conclusión de esta primera fase y el seguimiento que nosotros les podemos dar en la segunda fase, acceso a otros programas o bien vinculación con otros proyectos que realmente no necesitan estar ligados a este, ¿no? Si en el proceso de recopilación de la información nosotros detectamos también una oportunidad, digamos que no hay muchas brechas que cerrar, podemos también hacer esa vinculación de forma directa, aún sin pasar a la segunda fase, ¿no? Esta presentación se las vamos a compartir. Por ahí vi una pregunta acerca de esto. Y por eso dejo realmente esta lámina, como para que tengan un poco de contexto de qué estaremos mapeando, pero sí me gustaría mostrarles cómo funciona y cómo se ve la plataforma. Ok, esta es la página principal de la plataforma. Aquí ustedes pueden loguearse. Una vez que confirman su participación, nosotros les damos un usuario y les otorgamos una contraseña para que puedan entrar a la plataforma. Una vez que ustedes entran a la plataforma, pueden ver un perfil de este tipo. Del lado derecho superior, donde dice demo, ahorita estará el nombre de su empresa, y del lado izquierdo superior pueden monitorear el progreso que tengan en el llenado de la información en esta plataforma. Como pueden ver, son 7 áreas las que estamos de alguna forma evaluando, que es el perfil básico de la compañía o company cover, la parte financiera y de negocios, que es muy cortita, la parte de recursos humanos, que básicamente es cuántos empleados tienen, un poco para conocer el tamaño de la empresa, la parte de calidad para identificar qué tipo de certificaciones tienen, en la parte de ingeniería, si hacen diseños, si no lo hacen, cómo le dan soporte a su cliente. En la parte de experiencia del cliente, estamos monitoreando sus capacidades de cara a cómo se pueden o cómo pueden ofrecer un servicio a su cliente, de qué manera lo ofrecen y bueno, cuál es, digamos, hasta cierto punto la cualificación de eso, ¿no? La parte más importante que me gustaría mostrarles en este webinar, también un poco por el tiempo, es la parte de capacidades. Esta parte es la parte principal o la sección donde tendremos que estar enfocando los esfuerzos de la empresa y de los asesores de FUMEC, ¿no? Realmente está dividido en dos, en capacidades generales. Necesitamos saber cuál es su nivel de servicio, cuántos años de experiencia tienen haciendo lo que hacen, cómo distribuyen o entregan el producto a su cliente y si tienen algún otro proceso de manufactura que no esté mapeado en alguno de estos. Eso es en la parte general, ¿no? En la parte técnica de sus capacidades necesitamos saber con qué procesos cuentan. Por ejemplo, maquinado no convencional. Si entramos a maquinado no convencional, por ejemplo, tenemos tres procesos identificados: Wire EDM, DI Sync EDM y Hold Rail EDM, ¿no? Necesitamos saber si lo tienen, si no lo tienen, cuál es el modelo de su equipo, cuáles son las especificaciones generales de ese equipo y si con ese equipo tienen otras especificaciones que nos ayuden a identificar una vez que nosotros vemos los planos y lo que nos está ofreciendo el OEM o Tier 1, Tier 2, para saber si con sus capacidades pueden realmente realizar ese proyecto, ¿no? Manufacturar alguna pieza o bien vincularse a algún proyecto que necesite de sus capacidades más las capacidades de otra empresa. Como ven, es realmente fácil navegar dentro de la plataforma. Podemos guardar la información y continuar en el momento que nosotros necesitemos, pero sí requiere cierto detalle. Es decir, muchas empresas se da la ocasión que el director general es quien lo llena, ¿no? Y pide información a las demás áreas. En otras ocasiones se lo encargan a una área en específico y esa área es la que tiene que estar recopilando la información. En nuestra experiencia,
se tarda, si es un enfoque, digamos, a la actividad, alrededor de 1 hora y media a 2 horas en llenar esto y poder completar la primera fase para acceder a los siguientes pasos y lo demás que podemos ofrecer para su empresa, ¿no? Voy a regresarme a la presentación, donde sí me gustaría mencionar con cierto énfasis los requisitos que necesitamos para poder entrar al programa. Bueno, primero es cumplir con el perfil buscado, ya lo mencionamos, ser una empresa de manufactura, estar ubicado en Texas o en algún estado colindante con México, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, estar inmerso en algún sector de los que también mencionamos, automotriz, médico o aeroespacial, por ejemplo, ¿no? Necesitamos también que nos confirmen su participación y si la empresa sí lo requiere, también firmar un acuerdo de confidencialidad que tenemos. Pero en esencia el programa no tiene ningún costo para las empresas que participan. Lo que sí les pedimos es tiempo. El participar en la fase de mapeo realmente no tiene costo, pero sí necesitamos que ustedes pongan ese compromiso como empresa de estar participando en el proyecto y de dedicarle el tiempo suyo, bien como director general o de sus colaboradores, si es que lo delegan a alguien de su equipo, ¿no? Eso es como parte de los requisitos. Bueno, necesitamos que asignen una persona, normalmente es lo mejor. El proceso es mucho más fluido si así sucede. Y bueno, por último, cumplir con el periodo de tiempo establecido para llenar la información, que es de 1 semana. De parte de FUMEC nos comprometemos a crear un perfil para su empresa dentro de la plataforma online, brindar un manejo confidencial de su información, orientar en el llenado del mapeo en línea y mantener los comunicados de las siguientes acciones derivadas de este mapeo. Webinars, espacios de vinculación o los siguientes pasos para las demás fases del proyecto. Bueno, y por último, los invitamos a participar. Aquí están mis datos de contacto. Una vez que ustedes nos contacten, nos podemos, digamos, delegar con alguno de mis compañeros dependiendo del giro de su empresa. Si son de maquinados, de manufactura, metalmecánica, inyección de plásticos, etc., los vamos delegando con mis compañeros para poderles dar el correcto seguimiento a sus empresas. El siguiente tema que nos atañe son los retos en la relocalización de proyectos de manufactura. Si gustas comentar, Eugenio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este webinar. Les agradezco a todos mis compañeros. Yo creo que han explicado bastante bien un poco el alcance del programa. Es un programa que llevamos trabajando desde inicios de este año, gracias al apoyo financiero de la Economic Development Administration de los Estados Unidos, es que hemos podido financiar esta primera fase sin costo para las empresas participantes. Decirles que hasta el día de hoy ya tenemos más de 100 empresas registradas, casi ya la mitad terminando sus assessments, la otra mitad está en proceso de terminar sus assessments y seguimos pues vinculando algunas más empresas que quieran sumarse. Esto en un par de meses cerraremos, digamos, un poco digamos, la fecha de ingreso al proceso, porque, bueno, vamos a pasar con toda esa información a las fases de análisis de brechas y demás. Hemos estado identificando ya varias oportunidades. La verdad es que las pequeñas y medianas empresas de manufactura, tanto en México como en Estados Unidos, sufren y adolecen de las mismas, digamos, de las mismas problemáticas. Tienen muchas similitudes, ¿no? Decisiones corporativas, por ejemplo, donde tenían 2, 3 años proveyendo, surtiendo diferentes números de parte para una industria o para una planta en particular, y por decisiones corporativas se
decide verticalizar con otros proveedores y quedan fuera de la jugada muy fácilmente, sin tener previsión realmente y sin tener un plan de contingencia. Otras cosas que han afectado, pues, es el tema de no contar con maquinaria suficientemente actualizada, con costos de mano de obra por no tener suficiente estrategia dentro del layout de la fabricación para poder operar con el mínimo personal técnico calificado, el acceso a costos preferenciales en las materias primas, por no tener, digamos, la capacidad de grandes volúmenes de compra. En fin, muchas de estas problemáticas son comunes, ¿no? O sea, pasa en México, pasa en Estados Unidos. Entonces, lo que hemos estado integrando, lo ha visto que hay maneras de dar la vuelta a eso, es buscar realmente diferenciales importantes y colaboración, ¿no? Estrategias además inclusive para tener o formar joint ventures, por ejemplo, entre las propias empresas de un corte o de una capacidad similar para poder llegar a cotizar proyectos de mayor envergadura donde los volúmenes, los requisitos, si no lo cumple una, pues va bajo el ala de la otra en términos, por ejemplo, de certificación, pero finalmente sí tener una integración con el compliance de las regulaciones o el cumplimiento de esas regulaciones. Y después, pues también sumar esfuerzos en el tema de acceso a capital, por ejemplo, para temas de capital de trabajo, para temas de equipamiento, para temas de calidad, inclusive normativas propiamente de alguna industria, ¿no? La migración es algo que deriva de estos esfuerzos. Hemos ayudado a muchas de estas empresas a que con esas capacidades logren apuntar la brújula y decir, bueno, si hoy estoy haciendo componentes, por ejemplo, veíamos algunas empresas en San Antonio, Texas, que están haciendo componentes para rifles, ¿no? Para armamento, para equipamiento militar. Y esas mismas capacidades, digamos, utilizadas en una industria de más, digamos, de mayor valor agregado, como la industria médica, para componentes muy similares, a lo mejor con cambio en las tolerancias y cambio en tipo de materiales o tratamiento superficial o lo que fuera, suben su valor por mucho, ¿no? Es decir, el mismo tiempo que dedican a hacer estos pequeñas piezas o componentes en números de parte para hacerlo en temas médicos, pues ahora hay primero una demanda mayor, de mayor volumen, de mayor precisión, de mayor valor agregado. Entonces, ¿cómo migramos esas capacidades a que las empresas diversifiquen su portafolio en tener proyectos más estratégicos dentro de su compañía? Ese es el tipo de cosas que derivan de esta información que nos comparten, de estos análisis, ¿no? De entender de si el día de hoy estoy trabajando con todas las industrias que vienen a buscarme, porque yo ya tengo un cierto posicionamiento regional, digamos, de word of mouth, ¿no? O boca a boca de lo que hago, pero en realidad no estoy siguiendo una tendencia de mercado estratégica donde puedo posicionar a la compañía en otro nivel. Eso es parte de la información y de los análisis que nuestro programa quiere traer a las pequeñas y medianas empresas de manufactura de esta región. Entender cómo poder posicionar la compañía de una mejor forma, estar en las industrias que queremos estar y estar con los clientes que queremos estar. Tomar esa decisión no es fácil, o a veces dicen, bueno, las empresas, estamos con este cliente porque es lo que llegó, lo que pude obtener, y no porque necesariamente es el cliente que yo quisiera tener. No es no soy su cliente preferente, no soy su proveedor preferente todavía, no estoy haciendo números de parte donde yo sea el single source o la fuente única, donde yo soy el que está proveyendo el 80% de ese part number para esa industria, ¿no? Eso es hacia dónde queremos ir, ¿no? Donde podemos lograr contratos de largo plazo, donde podemos lograr menor ciclicidad en el cambio de proveeduría, en donde no competimos en océanos rojos con 25,000 otros proveedores de los mismos componentes, y entonces el
el cuello va a venir sobre el precio, ¿no? Y siempre va a ser un tema de reducción de precio. No queremos estar allí, ¿no? Donde estamos buscando las oportunidades donde las empresas puedan posicionarse, ser los mejores, como bien decían mis colegas, y buscar esas alternativas también de la demanda. ¿Dónde está habiendo la demanda, no? Una alternativa que hemos estado viendo es también identificar que las grandes relocalizaciones de cadenas de producción específicas, pues obviamente no quieren soltar el core business, sueltan capacidad terciaria en componentes a lo mejor no críticos o algunos críticos, pero no especializados en donde pues su core business no se compromete. Pero esas oportunidades lo que hay que dimensionar es la duración de los programas, de las plataformas, ya sean por ejemplo, en la industria automotriz, en la industria aeroespacial, en la industria médica, tienen ciclos esas plataformas. ¿Dónde estamos en la curva de ese ciclo? ¿Estamos en el arranque o en el ramp-up de producción de un diseño que ya llevó 3, 4 años atrás? ¿Estamos a la mitad o vamos en la curva de declive donde va a venir en los próximos 3, 4 años un cambio de plataforma? Entonces, identificar dónde estamos es clave para saber la ventana de tiempo de explotación de una oportunidad de negocio en esa industria, y además también nos prepara a las pequeñas empresas para entender cuál es la nueva tendencia tecnológica, por qué otro componente se va a sustituir ese part number o ese subsistema que yo estoy proveyendo al día de hoy, y a lo mejor yo puedo hacer la transición junto con la industria, ¿no? Es decir, me voy preparando para seguir siendo experto, pero por lo que se está sustituyendo ese componente o ese subsistema dentro de la proveeduría. Entonces, identificar también el supply chain hacia abajo, ¿no? La cadena de suministro hacia abajo, lo que implica los procesos primarios, la materia prima, cómo nos juntamos o cómo nos apoyamos del cliente mismo para poder lograr acceso a los costos que ellos tienen acceso cuando compran grandes volúmenes, cómo un pequeño proveedor se puede beneficiar de esas referencias para que tengamos acceso a esos mismos costos sin necesidad de tener la carga de adquirir esos mismos volúmenes, ¿no? La otra que nos hemos encontrado también es, sí tenemos la capacidad, no tenemos el tamaño para surtir el volumen, ¿no? Es decir, puedo hacer 200, 5,000 piezas aquí en esta planta, pero mi cliente realmente este contrato no lo puede soltar si no tiene al menos un contrato anual de 10,000 piezas, ¿no? Entonces no lo quiere partir en 25 o en 10 proveedores, quiere tener un proveedor o 2 proveedores a lo más. Entonces a veces el tema es la capacidad. Bueno, ¿cómo nos juntamos? Eso es algo mucho de lo que hacen las empresas que nos compiten en Filipinas, en Malasia, en norte de África, donde realmente las empresas eso es lo que están haciendo, buscando una estrategia de colaboración, no necesariamente de juntar una capacidad en una empresa integradora, porque eso es muy complejo y causa muchos problemas, pero sí decir, bueno, para este proyecto podemos colaborar, alguien puede ser el frente y podemos mostrar así una mucha mayor integración y capacidad. El tema es organizar muy bien la gobernanza, la negociación interna, los profits, que sea muy transparente internamente en cómo se pone el contrato frente al cliente y cómo lidiamos contra los penalties de forma conjunta si es que llegamos a estar en esa situación. El tema de ahorros conforme va avanzando las corridas de la producción, etcétera. Todos esos temas es importante a la hora de establecer una oportunidad en los retos de relocalización de grandes líneas de producción o nuevas líneas de producción, ¿no? Ahora, ¿qué está sucediendo cuando las empresas están relocalizando cosas y no encuentran a los proveedores de forma regional? Pues ahí vienen otra vez los mismos donde estaban en el offshore, produciendo para empresas en Norteamérica, caso Asia, China, Malasia, etcétera. Ahora lo que están buscando es abrir empresas también más cercanamente,
México, el norte de la frontera de México es una región con recepción de inversión en eso, porque ahora están viendo la oportunidad de hacer nearshoring también ellos mismos, ¿no? Al invertir aquí, que no está mal, porque generan, de alguna forma van a generar empleo, pero nos van a seguir compitiendo, ahora ya no en el offshore, sino en el nearshore, ¿no? Entonces, tenemos que reaccionar de forma competente ante toda esa dinámica de mercado que está sucediendo. Es importante que vean estas oportunidades. Lo que hemos estado identificando es que sí las hay y van a seguir creciendo, aprovechando mecanismos como el TEMEC o el USMCA, los diálogos económicos de alto nivel entre México y Estados Unidos, ahora la reciente ley aprobada de reducción a la inflación en los Estados Unidos, o el IRA, que es el Inflation Reduction Act, está también abriendo nuevas oportunidades porque va a haber inversión de recursos públicos para ayudar a comunidades en desventaja, pequeñas empresas lideradas por minorías. Va a haber enfoque en temas de supplies de medicamentos, de energía renovables, en temas críticos de defensa. En fin, está habiendo una dispersión importante de recursos para apoyar a darle competitividad a esas cadenas de suministro, ¿no? Entonces, hay que aprovechar todos esos mecanismos, pero la única manera de poderlo hacer es estar listos, tener un alistamiento técnico y de negocios apropiado para poder ir a las grandes ligas, para poder meternos en una nueva cadena de suministro con clientes que a lo mejor nunca hemos tenido, pero que quisiéramos tener, ¿no? Y estas oportunidades, pues ahí están y van a seguir creciendo. Nuestro trabajo con este programa es irlas identificando, ir aprovechando todas las empresas que están formando parte del análisis de este assessment, para poder vincular esas oportunidades de una forma oportuna y abrirles oportunidades de negocio. Y si no estamos listos, ¿cómo los acompañamos? Si les hace falta talento, que eso es algo en Estados Unidos, el workforce development a nivel técnico es una tarea del día a día muy complicada para las pequeñas empresas. No encuentran el personal capacitado y técnico, y a pesar de que montan sus propios programas de training on the job o de on the job training, no es suficiente, ¿no? Y en México tenemos todavía una ventaja porque tenemos muchas escuelas técnicas, muchas universidades, mucha producción de ingenieros que está ayudando en eso, pero lo que queremos es también retener ese talento y exponenciarlo en la capacidad de las empresas que están del lado de México, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vinculándonos y colaborando en estas oportunidades de forma regional y de forma conjunta. Pues digo, hasta ahí dejaría un poco mi mensaje para no alargarme más y dejar el espacio a preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eugenio. Pues si tienen alguna duda, por favor, compártanosla, ya sea a través del chat. Tenemos este espacio para comentar. Nos preguntaban, por ejemplo, si se va a compartir la presentación. Sí, sí la vamos a compartir. Y si tienen alguna duda, pues con todo gusto lo comentamos. Muy bien, pues si todo quedó muy claro, pues nos da mucho gusto. Hay unas preguntas. Perfecto, excelente, excelente. Ya me estoy yo adelantando. A ver si para revisar. Será pública la lista de empresas que se registrarán a la plataforma.
No, la lista de No sé empresas no si es ustedes pública, gustan. ni la información ni la lista, ¿no? Lo que sí va a ser público son los reportes de datos agregados, ¿no? De capacidades de la región. O sea, qué tenemos en las diferentes regiones fronterizas del sur de Texas, norte de México, con qué contamos, ¿no? En términos de capacidad. Y esto es precisamente para cuidar los datos de cada una de las empresas, ¿no? Lo que sí haremos después es un disclosure uno a uno con oportunidades para las empresas que forman parte de nuestra plataforma, ¿no? Cuando vemos, ya identificamos una oportunidad específica y de repente dentro de todo este análisis tenemos 5 o 6 empresas que cumplen con el perfil, a ellas les haremos un disclosure uno a uno para ponerlas en contacto, ya sea la información o a las empresas con las que podamos empezar a vincular en la fase 2 de este programa. Ahí sí habrá un disclosure de información pero bueno, será esto uno a uno y no será público, ¿no? Mencionan también que tiene el gobierno de Texas incentivos para empresas mexicanas que quieran expandir operaciones en Texas. O sí, porque bueno, finalmente hay ciertos mecanismos, por ejemplo, a través del Small Business Administration. Ellos hacen mucho del trabajo inicial de apoyo e identificación en el aterrizaje de empresas que buscan invertir en Estados Unidos. Y hay dos organismos en Texas, uno es el SBA en San Antonio y el otro es el SBDC, el Small Business Development Center, ¿no? Que tiene herramientas de apoyo para acompañar con temas de análisis de mercado, con temas consultivos para que la empresa que aterriza pues no llegue en frío, que pueda tener un poco de business development o desarrollo de negocios previsualizado y luego pues hay por supuesto, una vez ya que se incorporan como empresa estadounidense, hay que ver cómo incorporarse, eso es muy importante, ¿no? Hay grupos, nosotros tenemos varios grupos de firmas de abogados con los que trabajamos, de hecho aquí hay conectados algunos agentes que ayudan en ese proceso de transición, porque es importante saber cómo te incorporas, ¿no? Todo el mundo piensa en las Delaware Companies y no necesariamente una Delaware Company es lo que te va a resolver para el tipo de operación que vas a llevar a cabo. Si es un tema de venta netamente comercial, pero si vas a fabricar también en Texas, si vas a vincular proveeduría, si vas a tener un warehouse para dispatching o para desplazamiento de producto y vas a tener logística asociada. Entonces hay que ver cómo te incorporas, cómo hace sentido que te incorpores y dependiendo de cómo te incorpores, hay acceso también a diferentes tipos de grants. Por ejemplo, para las minorías hay o sea, para una empresa liderada por hispanos, por ejemplo, hay acceso a ciertos tipos de grants para desarrollo de temas, ¿no? Si es un tema de desarrollo tecnológico, puedes tener acceso a la red de los Manufacturing Extension Partnership, que son más de 400 centros en los Estados Unidos, como el TMAC, que es nuestro aliado aquí. TMAC es uno de esos 400 centros que apoyan con temas de acceso a laboratorios, acceso a temas de pruebas técnicas, te ayudan a vincularte también con escuelas técnicas para el tema de adquisición de talento local. En fin, hay muchos programas. El tema es pues trazar un roadmap, ¿no? Tener un mapa de ruta claro de dónde está la compañía, cómo quiere expandir esa capacidad y por supuesto ahí también podemos ayudar en todo ese proceso, ¿no? Otra pregunta es, ¿qué tan probable es que en este proyecto se sumen empresas de la zona centro del país? Por ejemplo, Estado de México. Ahí sí te dejaría un poco la respuesta, Jesús. Sí, bueno, realmente este proyecto como tal está enfocado en la zona fronteriza. Sin embargo, dentro de FUMEC hacemos diferentes esfuerzos para vincular empresas de todo el país. Por ejemplo, me viene a la mente hace un par de meses vinculamos una empresa de Toluca con una empresa tractora para una necesidad muy específica
de maquinados de precisión. Entonces, si ustedes son una empresa de Estado de México o bien conocen a un grupo de empresas de Estado de México, podemos tocar base con ellos y ver cómo los podemos ayudar, ¿no? Ya sea a través de esta iniciativa o bien a través de otro programa de FUMEC. ¿Tienen alguna otra pregunta? Parece que hay un comentario. ¿Nos podrán pasar la grabación de la plática? Yo creo que sí. Si no, también estaría en nuestras redes, hasta donde entiendo. El otro comentario es, buenas tardes, todos los días nos llegan nuevas oportunidades por cotizar, pero vemos que muchas o la mayoría de estas en realidad son sondeos de empresas. En algunos casos nos piden compartir precios con costeos extremadamente desglosados y presentamos toda la información y finalmente nunca volvemos a saber nada de esos clientes potenciales. ¿Cómo pondrán filtros a los solicitantes para que realmente sean empresas interesadas en desarrollar proveeduría y no solo empresas que están sondeando y no tienen intenciones reales y formales en el proceso de desarrollo? De antemano, gracias por sus comentarios. Eso es muy interesante. Sí, eso sucede mucho, pero bueno, mira, lo que nosotros, hay dos cosas, ¿no? Lo que yo sugeriría en términos de lo que está sucediendo en tu compañía es, primero hay que desarrollar una relación con las empresas, entender quiénes son, investigarlas un poco, ¿no? Nosotros generalmente siempre que vemos ese tipo de cotizaciones, pues hay que entender de dónde vienen y saber si esas empresas realmente tienen un plan o un batch order detrás, ¿no? Porque si no hay un batch order y lo que están haciendo es sondeo para competir o de competencia, ¿no? O de competencia desleal o como lo quieran llamar, pues no tiene sentido contestarlas, ¿no? Generalmente lo importante es hacer un desarrollo de negocio sano, con conocer a las personas dentro de las empresas. Generalmente llegan, pues son las áreas de compras, ¿no? Nosotros lo que sugerimos es no necesariamente que sea el área de compras, siempre hay que tratar de ir con los que tienen el problema en la manufactura, ¿no? El área de ingeniería, el área de procurement, el área de supply chain, y después pasar a compras. Por supuesto, compras siempre va a poner filtros, siempre va a buscar los precios más bajos, siempre va a buscar otras cualidades, pero no necesariamente la solución de un problema de una forma constante y consistente. Entonces, pero estas discusiones sí las podemos tener con las áreas de ingeniería, procurement, de supply chain. Entonces, para nosotros es buscar esas relaciones. Nosotros, los sondeos que estamos haciendo con OEMs, Tier 1 y Tier 2, es con áreas de ingeniería, supply chain y procurement, no con áreas de compras, ¿no? Y las áreas de compras hay que ver nada más las limitantes. Por ejemplo, había una empresa también que visitamos recientemente en San Antonio que nos decía, oye, mira, yo tengo todo verticalizado, es un proveedor de Toyota, pero puedo hacer terciarización para stamping, para estampado y estampado de ciertos componentes. Tengo como 75 números de parte que puedo terciarizar. No lo tengo la capacidad aquí integrada y no me importa si está en México y dónde esté, porque no hemos logrado tener esa capacidad. Pero sí, cuando me habla de un tonelaje de más de 1,500 toneladas, pues no cualquiera tiene prensas de ese tamaño, ¿no? Entonces va a ser complicado, pero ya nos está diciendo, tengo 75 números de parte claros, sí va a haber una restricción y un target price, pero tenemos espacio porque no encontramos esa capacidad. Entonces, donde la encontremos, vamos a tener capacidad de negociar. Entonces, te vas enterando, cuando hablas con estas áreas, te vas enterando de qué tan flexibles son, qué tanto les surge, qué tanta necesidad tienen y cuánto más este programa sigue adelante. O sea, estas piezas
por cuánto tiempo más van a seguirse necesitando, ¿no? Eso generalmente no es fácil obtenerlo del área de compras, ¿no? Compras o manda planos muy específicos, te dice, puedes, no puedes, cotízame, estos son los materiales, estas son las dimensiones y se acabó. Ni siquiera sabes para qué son las piezas, ¿no? Entonces nosotros tratamos de ir más allá, tratamos de que todo lo que vayamos a ir detectando de demanda sea realmente constante y sonante y no venga en cotizaciones al aire, ¿no? Y lo mismo va para cuando lleguen este tipo de solicitudes a tu empresa. O sea, hay que entender quién nos está, buscar una reunión, buscar que vengan y visiten la planta eventualmente, que tengan un adimensionamiento de la capacidad de los costos no asociados solo a la producción, ¿no? Porque cuando tienes que hacer ingeniería, mucha gente no paga la ingeniería, pero cuando dices, oye, pues sí, pero no tienes ni planos, o sea, hay que hacerle reingeniería a la pieza, hay que buscar esto, hay que desarrollar aquello, y lo puedo hacer, pero eso tiene un costo y lo podemos prorratear si el volumen lo justifica, ¿verdad? Entonces, en todas esas cosas hay que establecer una relación con las personas que están tomando la decisión en esas áreas de procurement, supply chain, y tratarse de brincar siempre al de compras es lo mejor. No siempre se va a poder porque hay grandes empresas que ese es el filtro. Pero bueno, a veces hay gente en compras también que sí realmente sabe, que conoce los temas técnicos, que no está desarticulado del área de producción. Y bueno, también se pueden tener conversaciones, pero hay que identificarlas, ¿no? Esa sería mi sugerencia. Muchas gracias, Eugenio. ¿Tienen alguna otra pregunta? Creo que no. Realmente llegamos al tiempo, se nos acabó el tiempo. Agradezco su participación en este webinar. Los invito nuevamente a participar en este programa o bien a acercarse con nosotros y ver de qué forma les podemos ayudar a crecer su empresa. Para las instituciones, nos gustaría también conocer cómo podemos colaborar con ustedes para impulsar este u otros proyectos. Y bueno, les vamos a enviar la presentación, nos vamos a comunicar con ustedes y muchas gracias por su participación de nueva cuenta. Que tengan excelente día. Muchas gracias. Estén Hasta muy luego. bien. Gracias.